Saludos queridos hermanos, amigos que nos ven, que pueden estar acompañándonos en esta ocasión. Mi nombre es David Padilla y es un gusto poder compartir con ustedes. Estamos en esta oportunidad teniendo un programa corto de reseña, resumen de un libro que hemos escogido con algunos amigos. Estamos leyendo juntos con algunos amigos y deseamos hacer un programa corto semanal de cada uno de los capítulos. Creo que la importancia de este libro se enfoca en la interpretación bíblica, ¿no? Vemos que hay una gran necesidad de interpretar bien la Biblia. Gracias a Dios tenemos la Biblia en nuestro idioma, en español, podemos tener acceso a ella. Hay distintas versiones hoy en día, pero a veces nos olvidamos que la Biblia está conformada por distintos libros y cada libro tiene un contexto, una forma de entenderse y hay reglas para saber interpretar adecuadamente. Y bueno, vamos a ir hablando mucho de eso en torno a los videos, a los capítulos que iremos teniendo y compartiendo con ustedes. Voy a presentar a mis amigos con los que vamos a estar compartiendo en esta ocasión. Muy bien, ahí estamos con nuestro hermano, amigo, bueno, capaz vamos a dejar un poquito a un lado el formalismo, Carlos Alberto y Nano, Fernando Peredo, le decimos Nano, Carlos Alberto le decimos Chico, pero bueno, ahí vamos a compartir con ellos. Saludos, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vico? Un saludo para todos los que nos están ahí sintonizando, escuchando. Espero que sea un tiempo de edificación, de crecer juntos, como dice el programa, ¿no? Sigamos creciendo, así que esa es la meta. Saludos a todos. Sí, qué bien que lo mencionés, Nano. Sigamos creciendo, ¿no? Quizás a veces en nuestra vida cristiana creemos que ya hemos llegado a un tope, a un límite, pero hay mucho todavía que seguir avanzando, creciendo y capaz es el aporte que deseamos por medio de estos programas. Carlos Alberto, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Saludos, Fernando, saludos, Vico. Bueno, saludo también a todos los que Dios mediante nos van a escuchar y conocer, ser de bendición, así como también está siendo de bendición para nosotros el poder estudiar y leer este libro acerca del cual vamos a conversar un poco, ¿no? Así que realmente esperamos ser de bendición. Así es. Bueno, ahí como ven en la imagen, quizás si nos están viendo por medio de YouTube, deseamos leer este librito que se llama La Biblia en su contexto. Deseamos leerlo juntos con los amigos, diría con una taza de café. Creo que, Nano, estás vos, ¿no? Con una tacita de algo. Sería lindo el título, leyendo y tomando café, algo así. Pero ya para la siguiente vamos a tener listo. Yo solo tengo mi agua en esta ocasión. Pero vamos a leer juntos y reseñar un poco, resumir un poco, alentar a la lectura de estos libros muy importantes. Y lo interesante de este libro es que es gratuito, ¿no? Se puede encontrar su descarga de forma gratuita. Así que es de libre acceso. El autor, Craig Keener, lo decidió de esa manera y es una bendición poder tenerlo en internet, poder descargarlo e ir leyéndolo, ¿no? La tarea complicada no es tanto descargarlo, sino empezar a animarse a leerlo. Bien, ¿qué les pareció? Así, como que en pantallazo general, no sé, chicos, Carlos Alberto, alguito que puedas decirnos en cuanto a manera de introducir un poquito de este libro. Sí, no, me parece que es muy bueno un material así, es realmente poder comprender y reconocer que hay un contexto que Dios, al inspirar a estos hombres a poder escribir libro a libro, todos tenían un contexto, los receptores originales tenían un contexto, y creo que es importante poder reconocerlo, comprender esa verdad, esa realidad, y eso nos va a llevar a una correcta interpretación, ¿no? Si ignoramos
ese contexto tan importante en el cual se escribió cada libro, en el cual se encontraba cada escritor, en el cual se encontraban los receptores. Si lo ignoramos, va a haber un peligro de malinterpretar, ¿no? Así lo que dice la Biblia. Uh-huh. Y eso va a perjudicar de una manera directa nuestro estilo de vida y también a la manera en que enseñamos a otros la palabra de Dios. Así que me parece muy, muy, muy necesario poder leer este libro, un material así que nos puede ayudar a reconocer y comprender la importancia del contexto, ¿no? Y no es un libro tan grueso, ¿no es cierto? Se puede leer despacio, de a poco, aunque sea un capítulo a la semana, y es un libro bastante valioso para quienes entendemos que la Biblia es nuestra fuente principal de teología, iba a decir, pero a veces decir la palabra teología aleja a algunos, pero nosotros deseamos conocer más a Dios, entenderle mejor, y la Biblia para nosotros, como buenos evangélicos, la Biblia se convierte como que en la fuente principal, más importante, y acercarnos a la Biblia sin una buena base en cuanto a cómo interpretarla, sería un problema, sería un grave problema. No sé, Nano, si tenés alguna experiencia en cuanto a esto o algo que querrás aportar a manera de introducir un poco. Sí, no, bueno, yo no nací en una familia cristiana, ¿no? Pero cuando fui muy, muy niño ya empezó mis padres a llevarnos a la iglesia, ¿no? Y claro, uno no sabe muchas cosas, no está aprendiendo, y creo que este libro llama la atención, ¿no? Personalmente, para mí, ¿no? Uh-huh. Para poder entender a la Biblia realmente, ¿no? Cómo el Señor ha inspirado a estos hombres en su momento a escribir un relato, ¿no? Por ejemplo, los evangelios, ¿no? Cada uno de manera particular no fue que saltaron, sino que fue un corrido, ¿no? Un libro completo, una escritura completa, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos hasta dichos o versículos favoritos, ¿no? Que lo utilizamos en momentos y en situaciones de nuestra vida, que si entendiéramos el contexto en que está escrito ese versículo, nos asombraríamos que significa otra cosa a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Se me viene a la mente Filipenses 4:13, que creo que es bastante común y que muchas personas lo utilizan, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero muchas veces no nos tomamos el tiempo para entender ese versículo, por qué dijo Pablo eso, ¿no? En qué momento y qué está hablando ese texto, ¿no? Uh-huh. No es que puedo hacer todo lo que yo quiera porque Cristo me fortalece, ¿no? Sino que el contexto en ese caso habla de una situación específica, ¿no? Sí. Así que eso, ¿no? Me llama la atención que hay canciones, incluso prédicas de algunos hermanos, ¿no? Sí. Que sacan los textos fuera de su contexto, ¿no? Y eso es bien peligroso, ¿no? Sí. Capaz nuestra intención no es tanto como que chismear y hablar mal y criticar, sino ayudar, ¿no? A que puedan tener cuidado y con amor quizás exhortar a tener cuidado en la interpretación bíblica. Ahí bien el ejemplo que citabas, ¿no? Y creo que no es una tarea imposible de hacer, porque a veces decimos, bueno, hay que leer el texto en su contexto, hay que leerlo correctamente, interpretarlo, y pareciera una tarea tan difícil como que, claro, solo los que estudian a profundidad la Biblia sabrán hacerlo, o los que leen otros libros sabrán hacerlo, pero la verdad que no. Es importante, como decía, aprender a leer el libro completo, por ejemplo, Filipenses, irnos un poquito al libro de Hechos, a encontrarnos que Pablo estaba en una prisión en Cesarea, entender que Pablo se le venía ya mensajes como que iba a pasar un calvario, sufrimiento, y entender esos detalles históricos que están en la misma Biblia,
luego ir a versículos como eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, el contexto correcto es entonces de que Pablo está entendiendo que Dios lo va a fortalecer, el Señor le va a fortalecer, sea que pase necesidades y cárceles, prisiones de manera injusta, el Señor iba a estar con ellos, con él, iba a estar con él. Y quizás a veces de una forma exagerada estiran el versículo para decir de que el Señor lo fortalece en cosas que muchas veces no es tanto así a lo que Pablo se refería. Bien, algo más en cuanto a introducción que han podido observar o que les ha llamado la atención. No sé si quieren mencionar un poquito más en cuanto a la parte de introducción de este libro. Sí, a mí me llamó mucho la atención y bueno, lo comparto y creo que también nosotros aquí presentes compartimos esa verdad en cuanto a cuando decidimos estudiar de una manera responsable, de una manera seria la escritura, hay un peligro de volverse estudioso académico, ¿no? A un nivel académico, y se puede correr un peligro, puede haber una tendencia humana de solo convertirse en eso, ¿no? En un experto en el estudio de las escrituras, simplemente a ese nivel académico, y después tener problemas con la aplicación de las escrituras, ¿no? Con poder llevarlo a la vida práctica, a la vida diaria. Craig Keener menciona, ¿no?, ahí en su introducción, que a ese error, a esa tendencia, en esa tendencia cayeron los escribas, ¿no? Los fariseos. Eran supuestamente expertos en la interpretación, en el estudio, en el conocimiento de la ley, pero tenían serios problemas con la práctica, ¿no? Y qué importante es poder compartir esto con la iglesia, y de que el estudio de las escrituras es una responsabilidad que tenemos todos, y sobre todo llevar a la práctica lo que estudiamos, ¿no? Lo que vemos en la Biblia. Claro. Sí, entonces acercarse a la Biblia, estudiarla, interpretarla, no es solo un ejercicio intelectual, y que en realidad sí lo es, para quienes creen que no. No es solo un ejercicio intelectual, sino va más allá, ¿no? Es algo que debe afectar la vida misma, y si no ocurre eso es porque por más bien que creamos estar interpretando la Biblia, realmente no lo estamos haciendo, porque debiera tener un efecto en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestro parecernos más a Cristo. Bien, gracias ahí, chico Carlos Alberto, por mencionarlo. Bueno, estamos ahí entonces introduciendo un poquito la Biblia en su contexto. Yo soy David Padilla, estoy junto a mis amigos Carlos Alberto y Fernando. Ambos sirven en sus iglesias, somos de distintas iglesias en este caso, y estamos allí sirviendo al Señor, liderando en nuestras iglesias y creciendo, ¿no? Seguimos creciendo. Y hoy nos toca ahí revisar, leer juntos este libro, para crecer aún más en esa área de la interpretación bíblica, de leer la Biblia según su contexto y según su trasfondo también, que son dos palabritas interesantes. No sé si, Fernando, nos podés explicar un poquito la diferencia de eso, de contexto y trasfondo. Bueno, sí, el contexto es bien importante, no es la forma en que podemos entender al lector de la época, ¿no? Pero el trasfondo es hablar de cierto conocimiento que tenían también ellos acerca de su cultura, ¿no? En cómo ellos vivían, cómo ellos veían la vida, ¿no? En ese momento de la historia, ¿no? Y también hay historia bíblica que tenían en el pasado, ¿no? Así que eso es el trasfondo, ¿no? Y el contexto es la forma en que Dios nos ha dado la Biblia, no es un libro a la vez, poder entender eso, ¿no? Sí, de manera que capaz el contexto está más al alcance nuestro, ¿no? Porque tenemos la Biblia, solo necesitamos leerla atentos, despiertos,
tratando de no perder el hilo conector del autor en todo su libro, y podemos acceder al contexto. Y creo que, no sé si ustedes comparten conmigo esto, la Reina Valera 60 es una muy buena herramienta, traducida ya hace tiempito, pero no habría que dejar a un lado, ¿no es cierto?, las nuevas traducciones de la Biblia, la NBI, la NTV, que nos hace más fácil el trabajo en la lectura y por ende conocer mejor el contexto completo del libro. No sé ustedes, pero a mí quizás se me hace más fácil leer el Evangelio de Marcos en la nueva versión internacional que leerla en la Reina Valera 60. Pero más allá de cuál es mejor y eso, no cerrarnos a una sola versión. No sé, Carlos, si tenés ideas en cuanto a esto. Sí, sí, me parece que es una cuestión de tradición, en que quizás algunas iglesias tenemos un apego, nos inclinamos más a una versión, ¿no?, como la Reina Valera del 60, pero es importante, creo, ¿no?, comprender de que la Reina Valera del 60, esa traducción, esa versión, no es un manuscrito original, sino más bien es una traducción antigua, ¿no?, que es muy, muy confiable, pero como decís, Vico, sería bueno, importante agregar a nuestra biblioteca Biblias de otras versiones y poder también leer en esas versiones, ¿no? Así es. Bien, ya el tiempito se nos va. Ahorita recién me percato de los minutos que llevamos y queremos cuidarnos de no extendernos tanto. Vamos a hablar así en los minutos que nos quedan, por lo menos unos 25 minutos yo creo que trataremos de estar con ustedes, viendo el capítulo 1 de lo que pudimos leer allí. La primera parte corresponde a los niveles de contexto. ¿Sí? Si ustedes leen el capítulo 1, se titula Contexto, Contexto, Contexto. Y en ese capítulo en especial empieza refiriéndose a algo que se llama, o el autor Craig Keener menciona, como niveles de contexto. No, perdón, me estoy saltando. Perdón, Fernando. Lo primero es importancia del contexto. Y quizás allí, de forma resumida, si nos podrías decir por qué es importante el contexto. Bien, la importancia del contexto, ¿no? Nosotros creo que podríamos estar confiados en lo que los escritores de la Biblia incluyeron lo suficiente en cada uno de sus libros, ¿no?, para poder ayudar a los lectores a que entiendan cada libro sin tener que ir a alguna referencia externa, ¿no? Y hay una frase que yo resalté en esta parte que habla el autor, ¿no? Dice: el contexto es la clave académica más importante para la interpretación de la Biblia, ¿no? Entonces es bien importante para nosotros entenderlo, ¿no? Que el Señor o Dios quiso así, ¿no?, dejarnos esa escritura y no necesitamos nada más, ¿no? Y como dijimos hace rato, ¿no?, retomando, el trasfondo es lo que el escritor daba por sentado, que también es importante, ¿no?, de la cultura y de lo que vivían ellos. Es también importante para nosotros poder entenderlo, ¿no? Y bueno, recordemos que la Biblia no es una colección de versículos favoritos, ¿no?, sino que están en blanco, sino que están todas en conjunto para poder entenderla de una mejor manera, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que en nuestra época hay muchas cosas instantáneas, ¿no? Tenemos el café instantáneo, comidas rápidas que solo es hacer hervir el agua y echarle y bueno, ya tenemos una sopa, ¿no? Y muchas veces nosotros queremos entrar así con atajos, por así decirlo, a poder interpretar la palabra del Señor, ¿no? Y agarramos versículos al azar, o creemos porque tiene la misma palabra, creemos que dice lo mismo, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no?, con eso y poder entender realmente
qué está queriendo decir el autor y por qué dijo eso, ¿no? Y bueno, acá en esta parte también el autor menciona acerca de un hermano, ¿no? Que tiene un ministerio grande, con mucho éxito, pero que no tenía mucho tiempo para estudiar cuidadosamente la palabra del Señor en su contexto, ¿no? Y bueno, él confía en sus amigos que están enseñando también, que son parte del ministerio y que, bueno, él piensa que sus amigos están en lo correcto y las enseñanzas que ellos dan también él las repite, ¿no? Pero luego él se da el tiempo y bueno, logra tener el tiempo para estudiar la palabra del Señor y se da cuenta que él estaba enseñando incluso cosas que decían todo lo contrario, ¿no? Ujú. Y algo que menciona el autor dice, no es bueno nunca depender simplemente de lo que alguien más diga que Dios dice, ¿no? Ujú. Y debemos nosotros estudiarlo por nosotros mismos, ¿no? Así es, Y sí. de eso un poquito habla aquí, que es bien importante, ¿no? Y bueno, también algo que menciona el autor es que no debemos faltar el respeto a aquellos que quizás vinieron atrás de nosotros, ¿no? Y no nos enseñaron de esta forma, ¿no? No le dieron quizás la importancia al principio del contexto para poder interpretar la palabra del Señor, pero Ujú. nosotros ahora debemos aprovechar la oportunidad, ¿no? Que tenemos este conocimiento y poder enseñar a la próxima generación, ¿no? Como Sí. decía Vic al principio, no estamos para criticar ni para hablar mal de nadie, ¿no? Sino Ujú. queremos despertar más bien la importancia del contexto en cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias ahí, Fernando. Creo que sería un lindo ejercicio de discipulado, nuestros primeros jovencitos que van llegando a la iglesia, es tomar este libro como una especie de manual de discipulado, ¿no? Porque claro, queremos ir a la Biblia, interpretarla, pero entrenarlos en el arte de la interpretación bíblica, me parece este libro bastante confiable y que podría ser útil en ese sentido. Bueno, aparte de hablar de importancia del contexto, que es lo primerito que se ve en el capítulo 1 de este libro, luego se ve los niveles de contexto, ¿no? Se refiere el autor a niveles de contexto y ahí, chico, nos podés aleccionar un poquito en cuanto a esto. Por favor, ¿cuáles son esos niveles a los que se refiere el autor? Muy bien. Si bien es importante comprender y reconocer seguramente que debemos leer la Biblia en su contexto, que es lo que propone el autor Craig Keener. Él también nos menciona acerca de poder contextualizar de una manera diferente y para ello es importante reconocer esos niveles, comprender esos niveles, que hay niveles de contexto. Él menciona primeramente el contexto inmediato, que está hablando de aquel texto que estamos estudiando, leyendo y queremos interpretar y podemos, en ese nivel de contexto inmediato, podemos interpretarlo seguramente con los versículos que están antes y que están después, en un solo párrafo, en una sola unidad de pensamiento. Luego él menciona el nivel de contexto del libro. Hay pasajes, hay textos que vamos a necesitar interpretarlos correctamente a la luz de un libro. Si queremos interpretar algún verso, algún párrafo en romano, vamos a tener que estar empapados de lo que dice del tema central de la carta de Romanos y todo su contexto. Luego también menciona el contexto de la enseñanza del escritor. Por ejemplo, aquellos que recibían las cartas de Pablo, muchos de ellos se podía interpretar lo que Pablo decía porque conocían la enseñanza que transmitía Pablo, y se puede interpretar de una manera correcta el texto estudiado a la luz de la enseñanza del escritor. Luego también menciona otro nivel de contexto que es
el contexto de la información compartida. Aquí se está refiriendo el autor al trasfondo del escritor y al trasfondo de los receptores. Cada escritor de cada libro de la Biblia estaba en un contexto diferente, y los receptores, los lectores originales, también estaban ellos en un contexto específico, en un contexto diferente a lo largo de la historia que se fue escribiendo la Biblia. Y es importante poder conocer ese trasfondo del escritor y del receptor para poder interpretar correctamente el pasaje, el texto estudiado. Y por último también menciona el nivel de contexto de la revelación completa. Hay libros, hay pasajes, hay textos en la Biblia que solamente lo vamos a poder interpretar a la luz del mensaje central de lo que la Biblia está diciendo y enseñando, ¿no? A la luz de la revelación completa. Entonces, estos niveles de contexto que propone y que menciona Craig Keener son importantes poder reconocerlo a medida que vamos estudiando e interpretando las escrituras. Así es. Muy bien, hemos podido ver ahí en breve la importancia del contexto, los niveles de contexto, y que no es una tarea, por lo visto ahí, lo que nos explicabas, Carlos, no es una tarea sencilla, tiene su complejidad, tiene su trabajo, tiene su esfuerzo, pero no es imposible, ¿no es cierto? No es imposible, es nomás al cristiano deseoso de conocer de Dios. Seguramente no será una tarea imposible, porque tendrá el deseo, el hambre que produce el Espíritu Santo en uno de empaparse y conocer mejor las Escrituras. Bien, niveles de contexto. ¿Por qué son importantes? ¿A qué se debe la importancia de ellos? Creo que sencillamente, si tenemos que responder a esa pregunta, son importantes porque si buscamos interpretar un texto a la luz de un solo nivel de contexto, como el que menciona Craig Keener, por ejemplo, déjenme mencionar un ejemplo, tomo el mismo ejemplo que Nano mencionó al principio. Si leemos Filipenses 4:13 y buscamos interpretarlo simplemente a la luz de ese texto, a la luz de ese contexto inmediato, probablemente vamos a poder interpretar de manera correcta ese texto a la luz de ese contexto inmediato. Pero hay otros pasajes, hay otros textos que no van a poder ser interpretados correctamente a la luz del contexto inmediato. Quizás va a ser necesario comprender el contexto de todo el libro. Leer todo el libro. Sí, exactamente, para poder interpretar correctamente el texto. Por eso son importantes, ¿no? Poder reconocer estos niveles de contexto. Bien, y luego también mencionabas el asunto de trasfondo, que en realidad conforme avancemos en los capítulos, en los videos, iremos más adelante refiriéndonos específicamente a trasfondo. Los primeros capítulos tienen que ver mucho con asuntos de contexto de la Biblia. Bueno, es nuestro deseo ahí tener amigos que nos acompañen. Nosotros como buenos amigos estamos leyendo juntos, haciendo estos videos, como resumiendo cada capítulo, reseñando, compartiendo ideas juntos, pero sería lindo también tener a una comunidad de hermanos que puedan acompañarnos, decidir descargarse el libro, buscarlo el libro, y cada semana, empezando esta semana, ir leyendo capítulo 1, la siguiente semana estaremos con el capítulo 2, y así juntos poder compartiendo ideas en cuanto a los capítulos. Bueno, para ir terminando, hay algunas cuestiones más que se mencionan en el primer capítulo, que son objeciones en cuanto al contexto. Ahí el doctor Craig Keener hace como una defensa, ¿no es cierto?, a aquellos que piensan que
los autores del Nuevo Testamento no conocen mucho del hebreo y de los libros del Antiguo Testamento, y los autores del Nuevo Testamento están interpretando mal el Antiguo Testamento. Es el argumento que algunos tienen. Y bueno, allí Craig Keener hace una explicación, una referencia importante al por qué esas ideas están en el error, y menciona una defensa en cuanto a eso. Y lo último va haciendo, bueno, la última parte es respondiendo ante Dios, y allí se nos inyecta un poquito ese temor santo de hacer bien nuestra tarea de interpretar la Biblia, porque hay muchos quienes seguramente estarán oyendo nuestras predicaciones, nuestras interpretaciones, y sería realmente una pena dejar a una siguiente generación textos mal interpretados. Hay un temor allí, un temor reverente que deberíamos tener. No sé qué me pueden decir en cuanto a estas últimas partes del capítulo. A ver, nada. Sí, creo que es bien importante esto también, ¿no? Cómo nosotros respondemos frente a Dios. En un momento vamos a estar rindiendo cuenta delante de Él, ¿no? Y bueno, el autor aquí nos llama a que examinemos, ¿no? Cómo estamos nosotros enseñando, cómo estamos interpretando, porque aquí una frase que resalta dice, ¿no? A veces la mala interpretación marca una diferencia de vida o muerte, ¿no? Pensamos que no va a pasar nada, pero en realidad muchas veces si interpretamos mal y enseñamos mal, estamos haciendo un daño profundo, ¿no? Porque nosotros de alguna manera estamos influenciando en otras personas, ¿no? Entonces debemos nosotros examinarnos, ¿no? Examinarnos cómo estamos interpretando y si lo estamos haciendo de la manera correcta, porque el Señor nos va a pedir eso, ¿no? Fidelidad y que usemos bien su palabra. Sí, ahí justo igual mencionaba, ¿no es cierto?, que malas interpretaciones en épocas históricas en el pasado llevaron a persecuciones, a guerra, a la esclavitud, incluso esa época triste de esclavitud en distintos países, en tiempos no tan lejanos, justificados por malas interpretaciones del texto. Así que tiene su gran importancia y responsabilidad ante Dios y ante nuestros hermanos que se convierten en alumnos nuestros, seguidores nuestros también, si estamos allí discipulando a otros hermanos. Muy bien, vamos a dejar aquí el capítulo 1, ahí despidiéndonos un poquito, palabras finales y de despedidas. Carlos, Fernando. ¿Alguien? Bueno, esperamos realmente que ahí nuestros hermanos, amigos puedan escuchar y sobre todo animarse, ¿no? a poder leer este libro y poder reconocer la importancia, ¿no? de leer la Biblia en su contexto, ¿no? Así que bueno, esperamos vernos en el próximo charlando y conversando acerca del próximo capítulo. Así que bueno, saludos y gracias por este tiempo, Vico, Fernando. Muy bien, Nano. Bueno, también, ¿no? Un tiempo bueno. Espero que haya sido también para cada uno de los que nos escuchan de ayuda, de ánimo. Y bueno, aquí vamos a estar la próxima semana, Dios mediante. Y ánimo, ¿no? A los que nos escuchan, como decía Carlos, ¿no? Animarse a poder acompañarnos en este tiempo de lectura y de poder conversar juntos, ¿no? Saludos, Vico, Carlos ahí. Sí. Hasta la próxima semana. Así es. Bueno, gracias ahí por acompañarnos. Estaremos la siguiente semana con el capítulo 2. Soy David Padilla, me acompañan Carlos Alberto y Fernando, y juntos estamos allí llevando el ministerio de Sigamos Creciendo. Dios les bendiga.